Amén. Gracias a Dios una vez más por estos hermosos cantos que hemos estado teniendo en estas transmisiones. Dios ha bendecido. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias ahora, hermanos, en el libro de San Juan, capítulo número 6. Vamos a leer del versículo 16 al versículo 21. Y dice la palabra de Dios: al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Quiero comenzar este mensaje con una breve introducción y un recordatorio acerca de la historia de estos discípulos. Algo breve, pero importante. Cristo había llamado a estos hombres a que le siguieran. Ellos tomaron la decisión de seguir a Jesús, dejando todo. Ellos tenían sus trabajos, sus casas, sus familias, sus negocios, sus oficios. Y de alguna manera podemos pensar que su vida estaba estable. No eran millonarios, no eran personas nobles, no eran personas de la alta sociedad. Era gente común y sencilla. Pero a pesar de todo esto, podemos pensar que sus vidas, con sus familias, en sus trabajos, eran vidas estables. De repente son llamados por el Señor Jesucristo al ministerio, especialmente a predicar el evangelio, a llevar las buenas noticias de salvación. Ellos toman la decisión de seguir a Jesús, pero están siguiendo a un hombre que no tiene dinero. Siguen a un hombre que no tiene casa. Siguen a un hombre que no tiene ningún solo interés material. Han decidido seguir a este personaje que no puede ofrecerles nada en el sentido de las cosas materiales que normalmente el ser humano busca en este mundo. Hay varias porciones de la Biblia donde Jesús se encuentra con ellos pasando hambre. Y no solamente ellos, con grandes multitudes con hambre, cansados. Viven con el Señor en el desierto. Viven en el campo. Es la vida ahora de estos hombres que decidieron seguir a Jesús. Pero no solamente es una vida donde no hay un hogar fijo para ellos, donde no hay seguridad abundante de alimento y de ropa, de calzado. No solamente es eso,
sino que ahora están siguiendo a Jesús y se van a encontrar en peligros. ¿Podría usted ponerse a pensar? ¿A quién se le viene a su cabeza tomar una decisión como la que ellos tomaron? Si normalmente lo que la gente busca es bienestar, prosperidad, seguridad, abundancia, riqueza, y nada de esto encuentran ellos. Al contrario, van a enfrentar situaciones difíciles al andar con Jesús. Pero ellos han tomado la decisión, han determinado seguir a su Salvador. Y aquí tenemos una de estas historias, hermanos. Ellos habían dejado todo. Y ahora se encuentran en una situación nada fácil. Porque ahora que han dejado todo y caminan con Jesús, se van a encontrar en situaciones y circunstancias difíciles. Dice la Biblia que Cristo les mandó por delante a cruzar el mar para llegar a Capernaum. El Señor les había dicho: vayan ustedes. Y el Señor iba después a llegar a Capernaum, donde era el destino, donde se había planeado reunirse nuevamente. Dice la Biblia en el versículo 16: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en la barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. La primera cosa que ellos enfrentan en esta breve historia es que ellos toman esa barca para cruzar por el mar y llegar a Capernaum. Pero no está Jesús con ellos. Físicamente no está con ellos. Y ellos tienen que ir en esa barca solos. Ya ellos habían experimentado los milagros del Señor. Ya sabían lo que Él podía hacer. Se sentían ellos seguros cuando tenían a Jesús literalmente, físicamente con ellos. Pero ahora se suben a una barca y van cruzando el mar solos. El miedo, hermanos y hermanas que me están escuchando y amigos que me están escuchando en esta tarde, ya lo he dicho muchas veces, el miedo es algo natural en los seres humanos. El miedo a la soledad, el miedo a la oscuridad, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte misma, el miedo a las cosas desconocidas. Los seres humanos tenemos miedo a lo desconocido. Tenemos miedo a aquellas cosas que amenazan nuestra integridad, nuestra salud. Somos seres humanos con temores. Ahora ellos se encuentran solos sin el Señor, en una barca, van a cruzar el mar, pero no está el Señor físicamente con ellos. Pero el Señor Jesucristo les había dado su palabra de que se iban a ver de aquel lado del mar, en Capernaum. Hermanos que me están escuchando en esta mañana, no estamos físicamente con Jesús. Él se ha ido al cielo. Pero en espíritu tenemos la promesa que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él.
Y el Señor nos dio la promesa: he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos ha prometido, aunque nos sintamos solos, aunque sintamos de alguna manera la ausencia de Cristo en nuestras vidas, tenemos que tener la plena confianza de que Él está con nosotros, porque Él ha dicho que Él va a venir por nosotros para estar con Él para siempre. No estamos solos. El Señor está con nosotros en espíritu. Número 2 de esta historia. Tuvieron que enfrentar los discípulos la oscuridad de la noche. En el versículo 17 dice la palabra de Dios: y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. La oscuridad es causa de temor. La soledad, la oscuridad. En la oscuridad trabajan los ladrones. En la oscuridad, en la noche, las enfermedades son más críticas. La noche, de alguna manera, puedo decirle que es un sinónimo de peligro, un sinónimo que nos causa temor. Normalmente los seres humanos deseamos la luz. Cuando la luz se va, los niños gritan y lloran y buscan a papá y a mamá, porque la oscuridad trae temor. Los discípulos se encuentran sin el Señor, se encuentran en el mar y se encuentran en la oscuridad, en las tinieblas de la noche. Pero hermanos, el Señor les había dicho: vayan delante, crucen el mar, allá nos veremos en Capernaum. Pero a pesar de que eran discípulos, seguidores del Señor Jesucristo, tenían sus temores, tenían sus dudas, porque eran seres humanos como usted y como yo. Y estaban creciendo en la fe, estaban creciendo espiritualmente. Y así nosotros estamos aquí en este mundo creciendo espiritualmente, creciendo en nuestra fe. Pero el deseo del Señor, el deseo de nuestro Dios es que podamos llegar al punto de confiar plenamente en Él. Estamos pasando un tiempo de oscuridad, un tiempo de tempestad, un tiempo de peligro. Pero a pesar de todo esto, el Señor quiere que nosotros confiemos plenamente en Él. Me temo, y por eso estoy predicando esto, cuánta duda hay hoy en día en los cristianos, cuánto desánimo, cuánto temor, poniendo la esperanza en un científico, la esperanza en un médico, la esperanza en un gobierno, y tristemente, hermanos, la esperanza en quien debe estar depositada no está depositada en la muchos de los cristianos. Tenemos que confiar y esperar en Dios, no en el hombre. Dios no nos va a fallar. Él compromete su palabra de estar con nosotros, de guardarnos, y Él lo va a hacer, se lo garantizo. Ellos habían, hermanos, visto ya milagros del Señor, su provisión, su protección. Pero repito, estaban creciendo espiritualmente y creciendo en la fe. Dice la Biblia, hermanos,
Número 3, en el versículo 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y lo dice la Biblia, hermanos, y tuvieron miedo. Y tuvieron miedo. Las cosas para ellos no habían comenzado bien, hablando humanamente, porque están con el Señor Jesucristo. Él ha hecho un milagro de alimentar a 5,000 personas, y Él se queda a despedirlas, y Él se va a orar al monte. Ellos esperaban que juntamente con Cristo subieran a la barca e irían juntos a Capernaum, pero se encuentra de que ellos van solos. Y viene la oscuridad, las tinieblas de la noche. Y dice la Biblia, hermanos, que tuvieron miedo. Entre la oscuridad de la noche ven una silueta de un hombre caminando sobre el mar. Y gritan: ¡un fantasma! Y se llenan de miedo. Viene el temor y el pánico a ellos, porque están viendo a un hombre que viene caminando sobre el mar. No había la idea de que fuera el Señor Jesucristo. Pensaron que era un fantasma. Pensaron, hermanos, que era un fantasma. Y ciertamente, una vez más repito, la soledad comúnmente trae temor al ser humano. La oscuridad, la tempestad y cosas desconocidas. La palabra de Dios, antes de esto, en el versículo 18 dice: y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Espéreme tantito, hermano. Piense. Estos hombres son pescadores. Algunos de ellos tenían sus oficios. Otros trabajaban para el gobierno. Dejan todo, comienzan a seguir a Jesús, se encuentran en lugares desiertos, se encuentran sin suficiente alimento, sin suficiente provisión, y ahora comienzan a enfrentar la soledad, comienzan a enfrentar la oscuridad, comienzan a enfrentar la tempestad, comienzan a enfrentar los temores a lo desconocido. Ay, 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 como que ¿en qué nos metimos? ¿En qué nos metimos? ¿Y cuánta gente está completamente equivocada de lo que es el cristianismo? Piensan: es que dejé mi carrera, dejé mi negocio, dejé mi familia, dejé mi trabajo, dejé mi oficio, y pensaste que seguir a Cristo, estar en ministerio o servir al Señor te iba a dar mucho más, e ibas a tener comodidad y abundancia y riqueza y fama y reconocimiento y paz y todo lo demás. Mire cómo estaban las cosas con estos discípulos. ¿Sabe qué, hermanos y hermanas? Perdónenme por lo que les voy a decir a cada uno de los que me están escuchando. Ya no le hagamos al cuento. La vida cristiana no es nada fácil en este mundo. Nada fácil. Pero no existe mejor vida que la vida cristiana. No existe algo mejor en que podamos invertir nuestra vida, nuestra familia. Y yo
yo se lo sigo diciendo y se lo voy a predicar, y voy a alzar mi voz para decirles: mi anhelo y mi deseo más grande como padre de familia es que mis hijos sean predicadores, que mis nietos y mis bisnietos y toda mi generación sirva a Dios y predique la bendita palabra de Dios, y ame a la gente y haga la voluntad de Dios a pesar de las pruebas, de las circunstancias, amenazas, hambres, muertes, cárceles, venga lo que venga. Yo estoy convencido que es en lo que podemos, en lo mejor que podemos invertir nuestra vida. Pero ¿qué pensabas tú? ¿Qué pensabas? La verdad, déjeme decirle, la obra de Dios es de hombres desinteresados a lo material. La obra de Dios es de hombres que aman esta humanidad. La obra de Dios es para los que están dispuestos a pagar el precio. Y lo vemos en la Biblia, desde el Antiguo Testamento. Esos grandes profetas de Dios y los apóstoles de Cristo dejaron todo y pagaron el precio. Pero lo más precioso, hermanos, era tener a Cristo con ellos. Ciertamente se sintieron en su momento solos. Sí vino la oscuridad, la tempestad. Tuvieron temor a algo desconocido para ellos. Jamás habían experimentado que alguien pudiese caminar en el mar y pensaron que era un fantasma. Pero quiero decirles en esta mañana, hermanos, Cristo tenía un plan definido, trazado. Él sabía lo que les había dicho. Que se adelantaran en esa barca y cruzaran el mar para llegar a Capernaum, y ahí Cristo se reuniría con ellos, o los alcanzaría, como vimos, para llegar juntos a Capernaum. Pero en ese trayecto pasaron cosas en la vida de los discípulos. Vino, hermanos, se sintieron la soledad, experimentaron la oscuridad, hermanos, sufrieron la tempestad, tuvieron temor, dice la palabra de Dios. Pero su maestro, el Salvador de ellos y del mundo, el Todopoderoso, ya les había dicho que habían que cruzar el mar, y el Señor iba a reunirse con ellos. Y cuántas cosas el Señor nos ha prometido a nosotros. Pase lo que pase, se oiga lo que se oiga, veamos lo que veamos, hermanos, Dios tiene un plan perfecto, bien trazado, y Él lo va a llevar a cabo, hermanos. Mire lo que dice la Biblia en el versículo 20 del capítulo 6. Dice la palabra de Dios desde el 19: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vinieron a Jesús que andaba sobre el mar. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Versículo 20. Mas Él les dijo: yo soy. Y luego Cristo usó esta palabra, hermanos: no temáis. Quiero darles un testimonio breve. ¿Cuánto ayuda esas palabras? No temáis. Cuando un niño en un de repente se va la luz y se siente solo y comienza a gritar y a llorar: mamá, papá, ¿dónde están? Y papá viene y lo abraza y dice: mi hijo, no tengas miedo, aquí estoy contigo. Qué alivio para el niño, hermanos. Qué alivio. Hoy usted puede decir: tengo miedo
permite que los brazos de nuestro Padre Celestial te abracen y dejes que tu oído escuche: no temáis. Dios, hermanos, usa cosas y usa personas y usa circunstancias para decirnos: no temas. Ese es el testimonio que quiero compartir con ustedes. Hace ya varios años tuve un problema de salud muy grave, muy grave. Mi hijo Tony me llevó con mi hermano menor, más chico que yo, para ir a una clínica, a que me atendieran de urgencia. Y hermanos, cuando íbamos en ese vehículo, me recuerdo y no puedo olvidar las palabras de mi hermano: no te preocupes, Héctor, no te va a pasar nada. Yo iba a una crisis de alta presión y un problema en mi cerebro. Y él dice: no pasa nada, Héctor, Dios tiene un plan para ti. Dios te escogió para que le sirvas. Dios comenzó la obra contigo y no te va a pasar nada, porque Dios va a terminar su obra contigo. Hermanos, yo me di cuenta que eso venía de parte de Dios. Días después volví a tener una recaída. Mi esposa me lleva a otra clínica con un cardiólogo anciano, quizás 70 años de edad. Y yo iba con esa crisis, hermanos, que no se la deseo a nadie. Me hace un electro, me checa mi presión y se me queda mirando con una mirada muy tierna este anciano y me dice: no te preocupes, tú no te vas a morir. Vas a salir de esta y agárrate, porque vas a vivir muchos años. Un anciano, hermanos. Eso sucedió hace casi 11 años. Y hermanos, ahí están los discípulos. En su momento se sintieron solos. Viene la oscuridad de la noche, viene la tempestad, ven algo en el mar desconocido que camina, y es el Señor, es Jesús que se acerca a ellos y dice: yo soy. Esas palabras no le suenan. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo soy la vida, yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva, yo soy el Todopoderoso. No temáis. La mayoría de ustedes que me están escuchando, hermanos, nos han dejado dar un abrazo de nuestro Padre, sentir sus brazos y en su oído decirles: no temas, no temas, no temas. Yo soy, no temáis. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, hay un Dios bondadoso, un Dios todopoderoso, un Dios misericordioso, un Dios que ama a su creación y ama a su pueblo. Y Él está diciendo: no temáis, no temáis. Ahora, hermanos, mire cómo termina esta historia. En el versículo 21 dice la palabra de Dios:
Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, con gusto, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Llegaron a donde el Señor les había dicho que tenían que llegar. Si tú estás diciendo, pastor, tengo miedo a morirme este año, si Dios ha planeado darte vida hasta los 80, 90 años, el Señor lo va a hacer, a pesar de la tempestad, a pesar de la oscuridad, a pesar de las amenazas, a pesar de los tiempos difíciles. Dios va a terminar su obra hasta que Él lo decidió, contigo y conmigo. Nada va a cambiar los planes de Dios. Pastores, que me da miedo regresar al colegio, me da miedo volver a servir, me da miedo ir al campo misionero, me da miedo. ¿Sabes por qué? Voy a dar 2 puntos y termino aquí. ¿Cuándo es cuando viene el miedo? ¿Cuándo? Hay 2 cosas. La primera es cuando dudamos. Cuando dudamos. Ellos dudaron. Si ellos hubieran confiado, no importa que vayamos solos, no importa la oscuridad, no importa la tempestad, no importa las cosas que podamos oír o escuchar. El Señor nos dijo que vamos a llegar y nos vamos a reunir. Todo está bien, hermanos. Ellos dudaron. Cuando tú dudas, tienes miedo. Pero, hermanos, la segunda cosa es cuando de tu propia voluntad te alejas de Dios. Escúchame bien, hermano, y perdóname que te diga estas palabras. Alejado de Dios te conviertes en un cobarde. Alejado de Dios. Pero cuando estás buscando el rostro de Dios, cuando buscas la presencia de Dios, vas a tener un valor increíble que ni tú mismo lo vas a comprender. Ay, hermanos, perdóneme con anticipación. Yo no sé si me va a entender, quizás lo va a ver como una contradicción. Soy hombre, hermano, soy hombre. Y sí, puedo equivocarme con lo que yo diga, no con lo que dice la Biblia. Usted ha escuchado aquí en la iglesia, hermanos, que yo les he dicho que hay ocasiones que soy tan feliz, y Dios sabe que así es, que yo en broma he dicho a algunos hermanos: necesito que inventen una pastilla o a ver si hay una pastilla para que me reduzca la felicidad, porque ya rebasé la felicidad, soy demasiadamente feliz, no puedo con mi felicidad, a ver si hay una pastilla para reducir mi felicidad. Yo sé que usted está pensando: ese predicador está loco. Pero, hermanos, a veces me da miedo de que no tengo miedo. Me siento, hermanos, tan seguro que digo, porque no tengo ningún miedo, me voy a exponer quizás a un peligro, porque no siento. Hermano, déjeme decirle, cuando uno está cerca de Dios, los temores se apartan. No estoy diciendo que no haya peligros, no estoy diciendo que no venga la oscuridad de la noche y tempestades en nuestras vidas, pero cuando estamos cerca de Dios, hermanos, podemos decir: venga lo que venga, mi Padre Celestial me tiene en sus brazos y Él me está diciendo: no tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy contigo.
Lo que nos debería de dar miedo, hermanos, es que el Señor no esté con nosotros por nuestro pecado, porque nosotros hemos decidido alejarnos de Él. Mire, si el Señor ya te dijo, tú vas a ser predicador, tú vas a ser misionera, tú vas a educar a tus hijos, tú vas a servirme en la iglesia, yo te voy a bendecir para que seas bendición. Si Dios ya lo decidió, si Dios ha puesto su mirada en ti para hacer algo en este mundo, Dios lo va a hacer a pesar de que venga lo que venga. Sí, seamos prudentes, pero no seamos cobardes, porque Cristo nos dice, yo soy, no temáis. Ahora, mi amigo que estás en esta mañana escuchando este mensaje, yo te pregunto, si murieras el día de hoy o mañana o pasado mañana, ¿estarías tú seguro plenamente de que tu alma iría al cielo con Dios? Si me estás escuchando en esta mañana y puedes ser honesto y me dices, predicador, no lo había pensado, pero la verdad, yo no estoy seguro que cuando muera yo pueda ir a la presencia de Dios, pero me gustaría tener esa seguridad de estar un día en la presencia de Dios. Si este es su deseo, hay 4 cosas que tienes que escuchar. La Biblia dice en el libro de Romanos, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ni aún uno. Justo quiere decir a alguien que jamás en toda su vida ha cometido un solo pecado. Y Dios dice, no hay nadie así. Nadie. Todos somos pecadores. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Hoy mucha gente vive en el pecado y hasta se mofa, se carcajea, disfruta su vida liberal y pecaminosa, pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios sigue diciendo, la paga del pecado es la muerte, y así es. Pero la tercera cosa, mi amigo, nadie en este mundo y en todo el universo te puede amar tanto como Dios. Yo me sorprendo del amor de Dios. Me sorprendo. Mire, si se le hace algo tan simple a usted que me está escuchando, el bendito aire que usted y yo podemos respirar, esa es la bendición de Dios. ¿Cuántas personas están pegados a una máquina porque ya no pueden respirar? Dios nos da el aire a todos los seres humanos, a todas las criaturas, a todos los seres vivos, sin que nos cueste un solo peso. Esa es la bondad de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Dios que tenemos. Yo no entiendo por qué hay gente que está enojada con Dios. Debes de entender que el sufrimiento del mundo tiene que ver por gente malvada y por el pecado y por nuestra vida desordenada. Pero Dios nos ama. Y Él no quiere que nadie vaya a condenación, más que tengamos vida eterna. Y la cuarta cosa, la Biblia dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Arrepiéntete y cree en Cristo y recíbelo para que seas salvo. Haz esta oración conmigo si quieres recibir a Cristo. Padre Celestial, en esta mañana
le pido que me perdone todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Le recibo en mi corazón como mi Salvador. Gracias por morir por mí. Ahora le pido que cuando venga el tiempo en que tenga que cerrar mis ojos en la tierra, que tenga que morir, que yo los abra en su gloria. Gracias porque sé que me ha escuchado, me ha perdonado y me ha salvado. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gracias por su atención. Mándenos un saludito, hermanos. Un amén. Queremos, cuando menos en letra, saber de usted. Su pastor les ama. Sigamos orando unos por otros. Y bueno, estemos al pendiente de cómo vamos a organizar los cultos de oración. Y aquí y posteriormente quizás añadamos más y más. Pero vamos a dejar que Dios nos guíe a esto. Bueno, vamos a tener un canto como siempre y estaremos siendo despedidos en oración.